Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Gracias por acompañarnos en este su programa, El Consejo de Dios. En esta serie, Jesús y la Iglesia Local, hoy vamos a considerar la importancia que tiene la oración en la iglesia y en la vida del creyente. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 al 10, nos explica qué es la oración, la importancia de la oración. Hoy vamos a considerar la prioridad de la oración y la pluralidad en la oración. Presta atención a la primera parte del tema, la oración en la iglesia y en los creyentes. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Vamos a leer versos 1 al 4 y luego el versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Primera Timoteo capítulo 2, verso 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, ¿qué más? Oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en el día de hoy por tu amor y también por tu cuidado y por la oportunidad que nos permite, Señor, de poder celebrar tu presencia en medio nuestro. Encomendamos este tiempo. Utiliza a tu siervo, Señor, al compartir tu palabra, que honremos tu nombre y que tu Espíritu Santo pueda moverse libremente en este lugar. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a considerar otro tema que concierne a la iglesia. En nuestro estudio anterior hablábamos que tú y yo somos sal y somos luz, que tiene que ver con la evangelización, pero que también tiene que ver con el testimonio personal. Hoy vamos a considerar en la iglesia, la oración en la iglesia y en la vida de los creyentes. Esta carta que Pablo escribe a Timoteo se llama epístola pastoral. Se le denomina epístola pastoral porque tiene el propósito de instruir al apóstol Pablo de cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Pero esta carta no solamente fue escrita a Timoteo, como líder, como representante de la autoridad apostólica de Pablo, sino que llega a nuestras manos mediante la inspiración, para que usted y yo sepamos cómo debemos conducirnos en la casa del Señor, y se refieren en este aspecto al ministerio, a la congregación, a la iglesia. Hoy vamos a hablar de uno de los misterios más poderosos que Dios ha dejado en nuestras manos, que ninguno de nosotros sabemos cómo funciona, pero sí sabemos una cosa, que la oración que funciona. Ahora, yo no sé cuánto usted le cree a la oración. ¿Usted cree en la oración? ¿Cree realmente? ¿Has visto la mano de Dios en respuesta a tus oraciones? ¿Sabes que hay creyentes que dicen amén porque saben que tienen que decir amén, pero no hay una oración con fe, con confianza, con dependencia? Vivimos más confiando en nuestras capacidades que en nosotros mismos. Hemos visto la mano de Dios, sabemos. Santiago capítulo 5 verso 16, la escritura dice que la oración eficaz del justo que puede mucho. Si sabemos que la oración funciona y es poderosa,
¿por qué no dedicamos más tiempo para orar? Justamente hace un par de días atrás o la semana pasada, una persona, un hermano, una hermana me decía: pastor, qué lindo sería que podamos tener una media vigilia de oración y orar. Y yo pensé, amén, qué lindo es. Pero luego pensaba, si no llegamos a los cultos que son tan necesarios de oración, ¿cómo vamos a convocar a una media vigilia de oración? ¿Será solamente proselitismo? Es por eso que usted cree en la oración, ha visto la oración. ¿Por qué no dedicamos más tiempo para orar? Cuando Pablo escribió a Timoteo y le instruye con respecto a la vida de la iglesia, una de las primeras instrucciones que el apóstol Pablo va a dar tiene que ver con esto, con la importancia de la oración. Ahora, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Queridos, la oración no es la forma del hombre de informar a Dios acerca de las cosas, aunque, déjame decirte algo, debemos hacerlo. ¿Cuántas veces tenemos un problema con alguien y en vez de decírselo a Dios, mira, tengo este problema, vamos y se lo contamos a nuestros relativos, nuestros amigos, nuestros cercanos? Ahora, la oración no es que Dios desconoce de ti y de mis necesidades. De hecho, no es la oración el medio de informar a Dios. Salmo 139, verso 4 dice algo precioso. Aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Dios, que tú las sabes todas. Eso significa que aún yo declarando y hablando como muchos enseñan, decláralo y será hecho, no funciona así. Ya que la oración es la forma de decirnos a nosotros mismos, basta de estar ansioso, de estar temeroso, aprende a confiar en Dios. De hecho, Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras necesidades, vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Con toda oración, ruego y acción de gracias. ¿Te das cuenta que la oración, más que informar a Dios, es educarnos a nosotros mismos, aprender a confiar en Dios, ya que sabemos que si nosotros oramos, dejamos nuestras cargas en las manos de ¿quién? ¿Qué cantábamos hace un par de minutos atrás? Que no hay problemas que Dios no resuelva. De hecho, es interesante, en 1 de Pedro capítulo 5 verso 7 se nos exhorta, Pedro nos dice, echando todas nuestras cargas sobre Él. Dejemos nuestras cargas en sus manos. ¿Por qué? Dice Pedro, porque Él tiene cuidado de vosotros. La oración, ¿creemos en la oración? ¿Le dedicamos tiempo a la oración? Recuerdo que Sofía Müller, una gran mujer de Dios que fundó más de 17 iglesias por ahí por el Amazonas, entre Colombia, parte de Brasil. Ella estableció iglesias. Fue una mujer que se convirtió y se dedicó a servir a Dios, entregó toda su vida. Recuerdo que ella estaba en la institución donde nosotros estudiábamos y a la mañana muy temprano a cualquiera que se le cruzaba le preguntaba, ¿ya estuviste con Dios? ¿Ya oraste a Dios? Se entendía que todos los que estábamos en ese lugar estudiábamos Biblia, conocíamos la palabra de Dios y teníamos que hacer nuestra hora silenciosa, no por imposición, sino por necesidad. Pero si tú te cruzabas con esta mujer, te quedaba mirando y te preguntaba, ¿hiciste hoy tu tiempo de oración, tu hora silenciosa? Déjame decirte algo. Si hay una pregunta que avergüenza a los creyentes es, ¿oraste hoy al Señor? ¿Tuviste ese tiempo? Y ojo, no confundir pensar en Dios, porque todos pensamos en Dios, sino elevar a Dios una oración. Rápidamente, ¿qué aprendemos sobre la instrucción que da Pablo a Timoteo con respecto a la oración y su importancia? ¿Qué podemos aprender al observar 1 Timoteo capítulo 2 versos 1 al 4? Lo primero que aprendemos es la prioridad de la oración. ¿Cómo comienza el verso 1 el apóstol Pablo? ¿Cómo comienza? ¿Qué es lo primero que Pablo dice? Exhorto ante todo.
Pablo va a dar una serie de instrucciones a Timoteo sobre la vida de la iglesia, sobre las características de los líderes, cuáles son sus responsabilidades, cómo tratar a las viudas, cómo presentar el evangelio, cómo confrontar la falsa enseñanza. Pero ante todo, ¿qué dice Pablo? Te exhorto ante todo. El término parakaleo. Me pongo a un lado para llamarte, para convocarte, para animarte, para decirte, ¿qué cosa? Que si hay algo prioritario, escúchame bien, en tu vida, en mi vida, debe ser el tiempo de, ¿qué? No los escucho, ¿de? Oración. La exhortación tiene que ver con algo prioritario. Pablo aconseja a Timoteo y le dice, no puedes avanzar en la vida, en tu ministerio, en tu vida. Creyentes, no podemos avanzar en la vida si no aprendemos a depender de Dios en oración. De hecho, observa el consejo de la Biblia. Marcos, capítulo 14, verso 38, Jesús le dice a sus discípulos, velad y qué más, y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Colosenses capítulo 4, verso 2 dice, perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. Usted conoce 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12, que dice, orad sin cesar. Romanos 12, 12, en esa preciosa exhortación, Pablo nos dice al final del verso 12 que debemos ser constantes en la oración. Escúcheme bien, todo creyente debe tomar en serio estas exhortaciones, porque no es si quiero, no es si puedo, es que debo hacerlo. Estudiábamos el día miércoles y el día viernes sobre la oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. No uséis vanas repeticiones, pensando que por vuestra repetir Dios les va a oír. No es así. Es que la verdadera oración es una conversación con nuestro Dios. Ahora, la iglesia, escúcheme bien, debe tomar la oración intercesora por todos los hombres como un asunto de alta prioridad. De hecho, pastores, ancianos, su primer ministerio delante de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es? Orar por el pueblo de Dios y orar con el pueblo de Dios. Líderes que no huelen a oveja no son buenos pastores, no son buenos guías, porque debemos orar por el pueblo de Dios y debemos que orar con el pueblo de Dios. Cuando nos encontramos frente a un mandato así, en primer lugar, la prioridad de la oración, ¿qué debo hacer? Yo creo que todos nosotros debemos siempre decidir mejorar nuestro tiempo de oración. Es porque pedimos a Dios su dirección. ¿Cómo está tu vida con respecto a la oración? Se dice que si quieres avergonzar a alguien, humillar a alguien, pregúntale cuánto tiempo dedica para orar. Ahora, permíteme terminar este primer punto, donde Pablo nos dice, exhorto ante todo. Sabemos que tiene que ver con la oración. ¿Cómo podemos pedir a Dios que nos bendiga, que nos ayude, cuando no obedecemos en lo más básico de dedicar un tiempo a estar en la presencia del Señor? ¿Cómo quiere usted que Dios bendiga su vida, mis decisiones, proteja a mi familia, mis hijos, me ayude con las dificultades, si no soy capaz ni siquiera de dedicarle 5 minutos diarios a estar en la presencia del Señor? Segundo lugar, segunda lección que aprendemos acerca de la importancia de la oración. ¿Qué podemos aprender? En segundo lugar, seguimos con el versículo 1, la pluralidad de la oración. Dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo a que se hagan. Vemos aquí que la iglesia debe estar involucrada en la oración. Creo que toda iglesia debe tener un culto de oración, donde el pueblo del Señor debe venir ¿a qué? A orar. Debe ser ese compromiso. Hoy observe cuando regrese a su casa. Mire diferentes horarios de reunión de las iglesias.
¿Sabes cuál es el común denominador? Que ya no hay una reunión ¿de qué? De oración. ¿Sabes por qué? Porque la gente ya no llega a orar. Pensaba, es nuestro deber crear los espacios de oración. Y mientras preparaba esto, alguno me dirá, yo no puedo llegar entre semana, mis horarios son muy extensos, termino muy tarde, llego muy tarde a casa, se entiende. Pero pensaba, ¿qué tal si tenemos aunque sea una media hora de oración antes de comenzar el culto el día domingo? Para tal vez aquellos hermanos que no pueden llegar, antes de comenzar el culto, tener esa, por lo menos, media hora de oración. Si usted está de acuerdo, el salón de atrás, media hora antes que comience el culto, va a estar abierto. Si usted quiere llegar en oración a ese lugar, tal vez voy a organizar con los hermanos líderes para que uno de ellos, diferentes domingos, esté presente sencillamente para cerrar ese tiempo de oración. Vamos a ver si usted le cree a la oración. No hay otro lugar de salvación que no sea en Cristo Jesús, y nadie que pertenezca al pueblo de Dios puede entrar a la ciudad celestial. Es por eso que Jesús nos dice, venid a mí como estás trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Si tú nunca antes has tomado este paso de fe, de recibir a Cristo como tu Salvador personal, hoy puedes tomar esa decisión y marcar el destino de tu alma. Dile a Jesús así: Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe de acuerdo a las Escrituras y por la fe que tú has depositado en Cristo Jesús, eres un hijo de Dios, una nueva semilla que necesita ser plantada en una iglesia local para que crezca para la gloria de Dios. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas. Recuerda, 10 de la mañana comienza nuestro servicio dominical. De igual forma nos puedes seguir a través de las redes sociales. Queremos conocerte y ayudarte en tu nueva vida en Cristo. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road. 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.